Hola, es cierto. He sido un speaker reacio y escurridizo. Yo soy como la chica que salía en el vídeo de esta mañana, la del TED, a la que llamaban, a la que invitaban. Pero yo he sido como ella no tanto por el bloqueo, sino porque soy un devoto de uno de los valores de los que se ha hablado aquí esta mañana. En concreto, Raquel ha hablado de ello. Soy un auténtico partidario de la pereza. Esa es la razón por la que he sido tan escurridizo. Y al igual que la chica, la prueba de que padezco eso de la pereza es evidente. De no ser tan perezoso, pues me hubiera peinado esta mañana o no hubiera traído la chuleta para estar seguro de que voy a decir todo lo que quiero decir y no perderme, porque me cuesta mucho a estas edades ya. Los problemas de memoria corta se presentan cada vez más. Al igual que la chica del vídeo de esta mañana, antes de hablar quiero darle muy sinceramente las gracias a los organizadores por no haberse presentado a la puerta de mi casa cantando. Yo solo voy a hablar, no voy a poner ninguna presentación, pero me he traído igual el puntero para no parecer menos científico que el resto. Y ahora termina la parte Club de la Comedia y empieza la parte de TEDx. No es como decía Calderón de la Barca. La vida no es sueño. Los vivos sueñan, desde luego, pero la vida está hecha de otra materia, afortunadamente, porque sobre esa materia podemos tomar muchas más decisiones que sobre los sueños, que por lo general se escapan a nuestro control. Y esto de tomar decisiones también es importante en la última etapa, cuando la vida apura su tiempo y enfila el camino hacia el final. Al ciudadano de a pie, normalmente, yo trabajo en la universidad y no he tenido apenas experiencias directas con la muerte. Normalmente al ciudadano se le oculta la muerte. Sí, la ve en la tele, la ve en los medios, pero se tiende a evitar el contacto directo, es normal. Para nadie es plato de gusto tener que pensar en el final de la vida. Sin embargo, si pensamos en ello, si lo reflexionamos un poco, pensar sobre el final de la vida tiene ventajas. Es más, me atrevería a decir que casi solo tiene ventajas. Yo esto lo descubrí porque por razones profesionales tuve que estudiar un caso que había ocurrido en mi país, en Italia, y que había generado un áspero debate ideológico y social precisamente sobre este tema. Es el caso de una chica llamada Eluana Englaro, que en enero de 1992 sufre un accidente de coche muy grave. El TAC que le realizan inmediatamente en el hospital evidencia lesiones cerebrales gravísimas. Sus padres comprenden de inmediato que no se recuperará nunca. Sin embargo, los médicos le practican una traqueotomía para la reanimación a ultranza. Los padres de Eluana, desde el principio, habiendo tomado conciencia de la situación, se oponen. No quieren que se alargue la agonía de su hija, pero se oponen infructuosamente. La reanimación sigue durante unos meses, luego la trasladan a otro hospital. Al cabo de 2 años a una planta de larga hospitalización. En 1994 el diagnóstico ya es definitivo, estado vegetativo permanente. No puede quedarse indefinidamente en el hospital. Entonces los médicos le plantean a los padres la opción típica: llévensela a casa, para que pudiera ocurrir en casa, en la clandestinidad de las paredes familiares,
lo que no puede suceder legalmente en la estructura sanitaria italiana. Sin embargo, en ese momento se produce un hecho que convierte al de Luana en un caso histórico. El padre de Luana, en lugar de hacer eso que le recomienda a los médicos, les dice: no. Nosotros desde el principio nos opusimos a que ustedes siguieran alargando la agonía de nuestra hija. Ustedes son los responsables y ustedes nos tienen que proporcionar, ofrecer una solución clínica y legal. Eso no había pasado nunca, o casi nunca. Y esta de Luana en realidad solo es una de las historias más recientes. Podía haberles contado otras a partir de los años 70 del siglo pasado. Karen Kinlan, Nancy Cruzan, Terry Schiavo, Ramón San Pedro, Inmaculada Echeverría, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, cuando el padre de Luana, Beppino, exige una solución legal, empieza un largo y trabajoso camino entre tribunales, congresos de bioética, programas de televisión, periódicos, que solo terminará en el año 2009, 17 años después, cuando finalmente los jueces autorizarán y los médicos acatarán la solicitud, la petición de los padres representantes legales de desconectar la sonda que mantenía las funciones vitales de Luana. ¿Por qué se tarda tanto tiempo? Las otras historias que acabo de mencionar también en muchos casos duraron mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, obviamente no puedo explicar aquí las razones de tanta demora, sí puedo hacerlo después, lo haré encantado para todo el que le interese. Pero digamos que los problemas básicos giran en torno a una pregunta, la pregunta relativa al cómo se decide si alargar la vida de un paciente gracias a la tecnología médica siempre es preferible o en algunos casos es éticamente más correcto suspender y dejar marchar al paciente. Reflexionar sobre este aspecto a mí además me sirvió para darme aún más cuenta de lo importante que es poder decidir, de lo que es tener derecho a decidir, y más aún en un momento como es el del final de la vida. Porque una cosa es la vida biológica, la del organismo. Otra, distinta, es la vida biográfica, la de la persona, que no contiene solo células, sino también sentimientos, emociones, valores. Gracias a los avances científicos y tecnológicos, las sociedades humanas han incrementado muchísimo su capacidad de influir en la naturaleza. Mediante el uso de terapias muy sofisticadas, la medicina puede prolongar hasta umbrales hace poco tiempo insospechables los procesos de la vida y de la muerte. Pero el progreso científico es ambivalente. El progreso científico abre nuevas esperanzas, nos ofrece nuevas soluciones, pero a la vez también nos plantea nuevos dilemas. ¿Por qué? Porque ya lo decía Esopo en la antigua Grecia, la mejor de las cosas puede ser la peor, dependiendo del uso que se haga de ella. Poder prolongar la vida mediante la técnica, es decir, al fin y al cabo de forma artificial, es un hito para el ser humano. Pero en ocasiones, agarrarse a toda costa a la existencia biológica, cuando se ha perdido ya toda esperanza biográfica, puede resultar irracional o desproporcionado, fútil. Y aquí surge la pregunta básica: ¿tengo yo, como paciente potencial, tengo derecho a decidir que prolongar mi vida mediante tratamientos médicos puede ser, en determinadas circunstancias, menos beneficioso que terminar con ella, y por tanto tengo derecho
a decidir que se me deje o incluso que se me ayude a morir? ¿Cómo se decide si las terapias a las que estoy siendo sometido son proporcionadas, es decir, útiles, o desproporcionadas, o sea, fútiles? Os pongo un ejemplo. Si un paciente tiene un cáncer, el médico es quien sabe si el tratamiento más adecuado es una sesión de quimioterapia o escayolarle. Pero si un paciente está en fase terminal y el tratamiento puede alargar su vida durante un par de semanas, que pueden ser muy importantes, pero un par de semanas a costa de seguir padeciendo sufrimientos incurables, agonizando incluso, es muy posible que determinar qué es lo más adecuado dependa de las preferencias del paciente. Porque todo procedimiento médico comprende dos elementos, dos juicios, un juicio técnico y un juicio valorativo. En la tradición médica e incluso en la cultura popular, este juicio de ponderación siempre ha sido de competencia exclusiva del médico. Sin embargo, en los últimos tiempos, gracias a lo que se ha llamado el paradigma bioético, se ha producido un giro, o al menos un giro teóricamente muy profundo, en el que ahora el componente técnico en los juicios médicos sigue siendo fijado, obviamente, por el profesional sanitario. Pero en el elemento valorativo, a diferencia de lo que ocurría antes, hoy cuenta, o debería contar de forma predominante, el punto de vista, la óptica del sujeto directamente afectado por el tratamiento, es decir, el paciente. Por esta razón, en muchos países, entre ellos España, en los últimos años, se ha introducido un instrumento legal que, si bien no resuelve todos los problemas y tiene límites, obviamente, como todo invento humano, sin embargo, se puede utilizar de forma muy provechosa y nos puede ayudar mucho a todos nosotros como potenciales, futuros, eventuales pacientes. Es el testamento vital, o como se llama en España, las instrucciones previas. Se trata de un documento en el que cualquier persona adulta, libre y capaz puede manifestar de forma anticipada en este documento su voluntad sobre qué tratamientos o cuidados desea o no desea recibir en el momento en que se encuentre en unas circunstancias tales que le impiden expresar su voluntad. Entonces, aprovechando cuando me propusieron esto, y veo allí en la pantalla, y veo es que en esta se ve algo más bonito, se ve el lema del TEDx. Aprovechando el lema de Atrévete, diría que muchos problemas, esta situación que he ilustrado da origen a muchos conflictos e incluso también a mucho dolor. Bien, muchos problemas y muchos conflictos se podrían solucionar mucho más fácilmente si nos atreviéramos a utilizar este instrumento, que la verdad es que mucha gente ni siquiera lo conoce todavía, y es un instrumento que amplía nuestros derechos sin obligarnos a nada. Es el típico negocio en el que todo el mundo sale ganando. Tarde o temprano, todos tenemos que morir. Este es el gran descubrimiento que yo os traigo aquí, ¿no?
Tarde o temprano todos tenemos que morir, es parte natural de la vida. Y para mí es un consuelo poder pensar que puedo tomar ciertas decisiones sobre el desenlace final de mi vida sin tener que cargarle esta responsabilidad a otros. Hacerlo cuando todavía puedo expresarlo. Y me reconforta, me hace sentir que en esos momentos nadie va a poder hacerme sentir aún más desgraciado. Porque eso, de nuevo, como decía Calderón de la Barca, dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte. Por esta razón, si me dejáis un sitio en el muro de allí fuera, en el de Candy Chang, en el antes de morir quiero, yo voy a escribir decidir. Grazie mille.